Marzo de 2014. Sacramento, California. Una mañana de cielo despejado y calles llenas de movimiento, como cualquier otra en el barrio de East Sacramento, una zona conocida por sus casas antiguas, jardines bien cuidados y la tranquilidad típica de la clase media alta local. Pero fue precisamente allí, en el corazón de este barrio apacible, donde un caso comenzó a desarrollarse de manera silenciosa, y con consecuencias mucho más amplias de lo que cualquiera podría haber imaginado en aquel momento. Todo comenzó con una mujer llamada Linda Moreno, de 58 años. Linda era bastante conocida entre los vecinos. Tras la repentina muerte de su esposo, ocurrida apenas 3 meses antes, ella había comenzado a participar en un grupo de apoyo para viudas y viudos de la zona. Era el tipo de espacio creado para ayudar a las personas a lidiar con la pérdida, reconstruir sus rutinas y, sobre todo, encontrar algo de consuelo emocional en un periodo de gran fragilidad. Fue durante una de esas reuniones semanales cuando Linda conoció a un hombre llamado Víctor Ale. Víctor parecía ser todo lo que Linda necesitaba en aquel momento. Se presentaba como un empresario semi-retirado, amable, atento y con una historia de vida que parecía tener muchas similitudes con la de ella. Según el propio Víctor, él también había perdido a su esposa recientemente. Las conversaciones comenzaron de manera casual, intercambios de palabras durante el café, luego llamadas telefónicas, hasta que, en pocas semanas, ambos comenzaron a ser vistos juntos con frecuencia en restaurantes locales y en pequeños paseos al atardecer por los parques de la ciudad. Para los amigos y vecinos de Linda, aquello parecía ser una señal de recuperación. Muchos comentaban, de manera positiva, que ella finalmente estaba volviendo a vivir. Pero, detrás de ese romance aparentemente inofensivo, pequeños detalles comenzaron a levantar sospechas, al menos para quienes prestaban más atención. Primero fueron algunos movimientos financieros. Amigos cercanos notaron que Linda, quien siempre había sido extremadamente cuidadosa con el dinero, había comenzado a vender objetos de valor de su casa. Un collar de oro heredado de su madre, algunas piezas de porcelana de colección e incluso su coche, un sedán que había conducido durante años. Pero lo más extraño ocurrió una mañana de lunes, cuando una de las amigas de Linda, preocupada por el repentino silencio y la falta de llamadas y mensajes, decidió ir a tocar a su puerta. La casa estaba completamente vacía. Sin muebles, sin objetos personales y sin rastro de Linda. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores de que ella había decidido mudarse a otra ciudad con Víctor. Pero nadie sabía con certeza a dónde. No había nota de despedida, ni mensajes de voz y, lo más inquietante, el número de teléfono de Linda había sido desconectado. La familia, que vivía en otra ciudad, fue alertada. Los hijos de Linda, que residían en San Diego, se dirigieron de inmediato a Sacramento. Cuando llegaron, encontraron la casa de su madre completamente vacía. Las cuentas bancarias mostraban retiros recientes de grandes sumas de dinero. Los extractos indicaban retiradas realizadas en cajeros automáticos a lo largo de una ruta que seguía en dirección al estado de Nevada. El primer contacto oficial con las autoridades ocurrió en la comisaría de Sacramento, donde los hijos registraron la desaparición. Al principio, los investigadores trataron el caso como una decisión voluntaria de una mujer adulta. Al fin y al cabo, no había señales de violencia ni ningún indicio claro de delito. Linda tenía 58 años y, técnicamente, podía elegir desaparecer si así lo deseaba. Pero bastaron pocas semanas para que surgiera la primera pista que cambiaría por completo la dirección de aquella investigación. Una denuncia anónima fue realizada por teléfono a la comisaría local. La voz al otro lado de la línea era masculina y dijo únicamente lo siguiente: busquen a Víctor Ale. Ya lo ha hecho antes. Esa información llevó a los detectives a revisar el caso con mayor atención. ¿Quién era Víctor Ale? El nombre, al parecer, no figuraba en ningún registro criminal de California. Pero, al profundizar en la investigación, los detectives descubrieron que, en realidad,
el nombre Víctor Ale era solo uno de los varios que ese hombre había usado en las últimas décadas. Con base en esta nueva información, la policía decidió emitir una alerta a otras comisarías de la región. Se empezó a elaborar un perfil preliminar, un hombre de aproximadamente 50 años, de apariencia cuidada, educación refinada y con notables habilidades en manipulación emocional. Tras bastidores, surgía una pregunta inevitable. ¿Dónde estaba Linda Moreno? Mientras los agentes intensificaban la búsqueda, otro hecho llamó la atención de la policía de una ciudad a casi 200 kilómetros de distancia, en Nevada. Una nueva desaparición, con características muy similares, acababa de ser registrada. Y fue entonces cuando los investigadores comenzaron a darse cuenta de que el caso de Linda Moreno no era un hecho aislado. Abril de 2015. Reno, Nevada. A unas 2 horas de Sacramento, otra mujer desaparecía en circunstancias que, a primera vista, parecían no tener relación directa con el caso de Linda Moreno. Pero la similitud entre ambos episodios no tardaría en llamar la atención de los investigadores. La víctima ahora era María Collins, de 62 años, también viuda reciente. María era conocida por ser una mujer discreta, de hábitos sencillos. Desde la muerte de su esposo, solía frecuentar una pequeña cafetería en el centro de Reno, un lugar al que acudían muchas personas de edad avanzada, especialmente aquellas que buscaban compañía para aliviar la soledad. Fue allí donde conoció a un hombre que se presentó como Michael Torres. Un nombre distinto, pero el mismo rostro. Un hombre de voz tranquila, sonrisa fácil y siempre con una triste historia sobre la pérdida de su esposa y los desafíos de empezar de nuevo. Al igual que ocurrió con Linda, la relación entre María y Michael evolucionó rápidamente. Testigos relataron que, en pocas semanas, ya hacían planes de viaje y hablaban de mudarse juntos a otra ciudad. María comenzó a vender objetos de valor y, según los registros bancarios analizados posteriormente por la policía, realizó retiros de dinero en efectivo por montos superiores a lo habitual. La desaparición de María fue notada por una sobrina que vivía en una ciudad cercana. Al no lograr contactarla durante varios días, decidió visitar la casa de su tía. Encontró la puerta cerrada, pero sin señales de violencia. Por dentro, la escena resultaba inquietantemente familiar para los ojos de los investigadores que ya seguían el caso de Linda Moreno, una casa vacía, muebles desaparecidos y cuentas bancarias prácticamente vacías. Tras registrar la denuncia, la policía de Reno inició una investigación local. Durante la revisión de los contactos recientes de María, los investigadores encontraron el nombre de Michael Torres. Una rápida consulta reveló que el nombre estaba vinculado a documentos recientes, pero la fotografía asociada a esos registros encendió una alarma. El hombre que aparecía en los documentos era el mismo que, meses antes, había sido identificado como Víctor Ale por la policía de Sacramento. Ahora, 2 casos en 2 estados diferentes, con un hombre que utilizaba nombres distintos pero seguía un mismo patrón de acercamiento, seducción emocional y desaparición tras obtener beneficios financieros. Las autoridades de ambos estados decidieron entonces compartir información. Cuando los detectives de Sacramento recibieron los detalles sobre el caso de María, la similitud era innegable. Ambas desapariciones involucraban a mujeres viudas, con pérdidas emocionales recientes, movimientos financieros atípicos y, lo más preocupante, todas vinculadas a un hombre de identidad dudosa. Mientras tanto, surgían nuevas pistas. Un gerente de banco en Reno reportó un detalle que parecía pequeño, pero que se convertiría en una pieza clave en la investigación. El hombre conocido como Michael Torres siempre realizaba los retiros en cajeros automáticos durante horarios de poco movimiento y en lugares alejados del centro de la ciudad. Este patrón de comportamiento llamó la atención del equipo de análisis de fraudes bancarias. El FBI fue alertado. No por la gravedad aislada de cada desaparición, sino porque el caso ahora cruzaba fronteras estatales, lo que caracterizaba jurisdicción federal. Con la intervención del FBI, el perfil de Víctor Ale, o Michael Torres, comenzó a construirse con mayor detalle.
Análisis de registros hoteleros, alquileres de vehículos y movimientos bancarios indicaban un patrón de desplazamiento. El sospechoso parecía actuar en ciudades de tamaño medio, prefiriendo lugares con baja vigilancia y evitando permanecer demasiado tiempo en un mismo sitio. Pero lo que seguía desconcertando a los investigadores era el paradero de las víctimas. Hasta ese momento, ni Linda ni María habían sido encontradas. No había llamadas, ni mensajes, ni ningún tipo de comunicación posterior a las desapariciones. Solo rastros financieros que llevaban a retiros en efectivo. Un avance inesperado llegó cuando un agente federal en Las Vegas, al cruzar registros de hospedaje en hoteles económicos de Nevada, encontró un formulario completado por un hombre con el nombre de Eric Lane, cuyas características físicas coincidían notablemente con las descritas por los testigos de Sacramento y Reno. Ahora, los investigadores tenían frente a sí a un sospechoso que, en menos de un año, ya había utilizado al menos 3 nombres diferentes: Víctor Ale, Michael Torres y ahora Eric Lane. Lo que aún no sabían, era que este patrón de manipulación y desapariciones apenas comenzaba. Tras bambalinas, crecía la sensación de que el número de víctimas podía ser mucho mayor de lo que hasta entonces se había registrado. Octubre de 2016. Phoenix, Arizona. Más de un año había pasado desde la desaparición de Maria Collins. Aunque el caso seguía abierto, la falta de pruebas concretas y la ausencia de nuevas víctimas registradas habían dejado la investigación en un estado de espera. Pero todo cambiaría cuando el nombre de Diana Álvarez, una mujer de 55 años, apareciera en los informes de la policía local. Diana, al igual que las víctimas anteriores, también era una viuda reciente. Tras perder a su esposo debido a una enfermedad repentina, buscaba retomar su vida con cierta normalidad. Participaba en reuniones en centros comunitarios y, en uno de esos eventos, conoció a un hombre que se presentó como Eric Lane. Para los investigadores, el patrón ya comenzaba a resultar demasiado familiar. Eric se mostró atento, paciente y extremadamente encantador. A los ojos de Diana y de quienes la conocían, parecía ser el compañero ideal en ese momento de fragilidad emocional. Relatos de amigas cercanas indican que, en menos de un mes, Diana hablaba de vender su casa y empezar una nueva vida al lado de Eric. Fue a partir de ese punto que la historia comenzó a repetirse. Los vecinos notaron movimientos inusuales en la residencia de Diana. Camiones de mudanza fueron vistos en el lugar durante la noche y, días después, la casa estaba vacía. Sin dejar notas ni siquiera avisar a sus familiares, Diana desapareció. A diferencia de los casos anteriores, esta vez la respuesta de la policía fue más rápida. La comisaría de Phoenix ya había recibido comunicados del FBI sobre el sospechoso buscado, incluyendo descripciones físicas y los nombres falsos que solía utilizar. Un equipo de detectives inició una búsqueda por los hoteles de la región, enfocándose principalmente en aquellos con registros de huéspedes que usaron identidades recién creadas o documentos cuestionables. Fue en este proceso donde el nombre de Eric Lane volvió a aparecer, asociado a una estancia de corta duración en un motel en las afueras de la ciudad. Paralelamente, el Departamento de Crímenes Financieros del FBI realizó un nuevo cruce de datos. Una serie de transacciones bancarias recientes llamó la atención: retiros en cajeros automáticos de Phoenix y alrededores, todos efectuados en horarios de poco movimiento, como en plena madrugada o en domingos por la tarde. Los patrones de retiro, curiosamente, eran idénticos a los registrados en los casos de Linda y María. Mientras las autoridades locales intensificaban la búsqueda, los analistas del FBI comenzaron a elaborar un mapa de desplazamientos del sospechoso. Con base en las fechas y lugares de las transacciones bancarias, surgió una ruta de movimiento: Sacramento, Reno, Las Vegas y ahora Phoenix. El sospechoso parecía seguir siempre el mismo ciclo: se acercaba a una víctima vulnerable, ganaba su confianza, manipulaba sus emociones hasta obtener acceso a sus recursos financieros y, luego, desaparecía junto con la víctima y el dinero. Lo que también llamó la atención fue la manera en que modificaba su identidad.
En cada ciudad, un nombre distinto. Además de los 3 ya identificados, los agentes comenzaron a detectar otros posibles seudónimos a través de registros de hospedaje y alquiler de vehículos. El sospechoso parecía dominar con habilidad el uso de documentos falsos, siempre con detalles suficientes para parecer legítimos en una primera revisión, pero demasiado frágiles como para resistir una investigación más profunda. Durante una revisión en un hotel que el sospechoso había abandonado pocos días antes, el equipo forense encontró un ordenador portátil descartado en la basura de una de las habitaciones. Aunque el dispositivo estaba dañado, la pericia digital logró recuperar fragmentos de datos. Allí, los agentes encontraron algo que cambiaría el rumbo de la investigación, una hoja de cálculo con una lista de nombres femeninos, edades y estados civiles, además de anotaciones que indicaban posibles objetivos futuros. El documento también revelaba una lista de ciudades donde el sospechoso planeaba actuar en las próximas semanas. Entre ellas, Las Vegas, Albuquerque y Salt Lake City. Este hallazgo reforzó una hipótesis que ya se venía considerando, pero que ahora parecía prácticamente confirmada: el sospechoso no actuaba de forma aleatoria. Seleccionaba a sus víctimas en base a criterios específicos, estado civil, edad, situación emocional, y se desplazaba estratégicamente entre ciudades para dificultar el trabajo de las autoridades. Con el cerco estrechándose, el FBI decidió ampliar la investigación a un nivel interestatal. Se formó un equipo especial, con agentes dedicados exclusivamente a rastrear y capturar al hombre que, hasta ese momento, ya había engañado al menos a 3 mujeres, y posiblemente a muchas más, que ni siquiera habían sido oficialmente reportadas como desaparecidas. El siguiente paso del equipo sería intentar prever el próximo movimiento del sospechoso. Basándose en la ruta de los últimos meses, todas las evidencias apuntaban a un nuevo destino, Las Vegas. Pero lo que los agentes aún no sabían era que la cacería estaba a punto de entrar en una fase mucho más peligrosa e impredecible. Marzo de 2017. Las Vegas, Nevada. La ciudad conocida por sus luces, casinos y vibrante vida nocturna ahora también sería escenario de uno de los momentos más decisivos en una investigación que ya abarcaba 3 estados. Basándose en la información extraída del portátil recuperado en Phoenix, el FBI estableció un plan de acción de emergencia. Un equipo de agentes fue enviado a Las Vegas con la misión de vigilar áreas donde el sospechoso probablemente buscaría contactar a sus próximas víctimas, grupos de apoyo emocional, iglesias, eventos comunitarios para personas mayores e incluso cafeterías conocidas por recibir a viudos y viudas en encuentros de apoyo psicológico. Durante las primeras semanas de vigilancia, los agentes trabajaron de forma discreta. Supervisaron registros de hoteles, revisaron documentos de alquiler de vehículos y ampliaron el análisis de las transacciones bancarias. El objetivo era simple pero difícil de lograr: localizar al hombre antes de que hiciera una nueva víctima. El primer avance llegó con el registro del alquiler de un vehículo hecho con documentos falsos, pero con la misma foto ya conocida por los investigadores. El nombre utilizado en esa ocasión era David Ríos. El coche, un sedán plateado, fue alquilado en una agencia cercana al aeropuerto de Las Vegas. A partir de ese dato, los agentes comenzaron a rastrear el vehículo utilizando cámaras de tráfico y sistemas de monitoreo de estacionamientos de la ciudad. En pocos días, localizaron el coche estacionado en un complejo residencial alejado de la Strip, la principal avenida de Las Vegas. Sabiendo que cualquier movimiento precipitado podría hacer que el sospechoso desapareciera nuevamente, el FBI optó por montar una operación de vigilancia alrededor del complejo. Agentes fueron posicionados en puntos estratégicos, observando discretamente el movimiento de personas que entraban y salían de los edificios. Fue durante esta vigilancia que Víctor, o mejor dicho, David Ríos, como se hacía llamar en ese momento, fue visto entrando en uno de los apartamentos acompañado de una mujer de aproximadamente 60 años. Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad internas mostraron que la mujer parecía estar bajo una fuerte influencia emocional de él, sonriendo y cargando algunas maletas.
Al investigar el historial de su nueva acompañante, los agentes descubrieron que se llamaba Ellen Martínez, una viuda local que, en las últimas semanas, había comenzado a retirar sumas significativas de sus cuentas bancarias. El patrón se repetía. Conscientes de que podían estar ante un nuevo intento de estafa, los agentes montaron una operación para monitorear cada movimiento de Víctor. Las compras realizadas con las tarjetas de Ellen, las llamadas telefónicas e incluso las rutas recorridas por el vehículo alquilado empezaron a ser rastreadas en tiempo real. Pero Víctor parecía sospechar que estaba siendo vigilado. En los días siguientes, comenzó a alterar constantemente sus horarios, cambió de coche alquilado 2 veces y, finalmente, abandonó el apartamento repentinamente en plena madrugada. Cuando los agentes entraron en el lugar, encontraron señales claras de una fuga apresurada, ropa esparcida, documentos falsificados en proceso de elaboración y una serie de notas escritas a mano que indicaban planes de desplazamiento hacia otras ciudades. El análisis de esos papeles apuntaba a un destino específico, Albuquerque, Nuevo México. Conscientes de que el tiempo se agotaba, el FBI envió alertas a las autoridades locales e inició un protocolo de captura de alto riesgo. Sabían que Víctor estaba volviéndose más cuidadoso, más impredecible, y que, con cada nuevo paso, parecía siempre ir un paso por delante de la investigación. Sin embargo, el error que cometería en Albuquerque cambiaría el rumbo de la cacería. Agosto de 2017. Albuquerque, Nuevo México. Una ciudad de tamaño medio, conocida por sus paisajes desérticos y tranquilos barrios residenciales, estaba a punto de convertirse, en los próximos días, en el centro de una de las mayores operaciones de captura de la región. El FBI, ya en coordinación con la policía local, inició de inmediato el monitoreo de hoteles, agencias de alquiler de vehículos y establecimientos conocidos por albergar encuentros de apoyo emocional, especialmente aquellos frecuentados por personas viudas o en situación de vulnerabilidad. Las autoridades sabían que el sospechoso seguía un método claro para elegir a sus víctimas y era solo cuestión de tiempo hasta que intentara una nueva aproximación. Esa nueva víctima sería Elena Vargas, de 60 años, una profesora jubilada que había perdido a su esposo apenas 6 meses antes. Discreta y con pocos familiares cercanos, Elena era una participante regular de un grupo comunitario de apoyo a personas en duelo, que se realizaba semanalmente en una biblioteca pública de la ciudad. Fue precisamente en ese ambiente donde, según testigos, un hombre de voz suave, aspecto bien cuidado y un hombre recién adoptado, esta vez, Anthony Silva, comenzó a asistir a las reuniones. La forma de acercamiento siguió el mismo guión que con las víctimas anteriores. Una conversación casual, intercambios de confidencias sobre pérdidas recientes, gestos de atención y cuidado. En cuestión de semanas, Elena ya mostraba señales de estar emocionalmente involucrada. Amigos cercanos notaron cambios en su comportamiento. Ella, que siempre había sido cautelosa con el dinero, comenzó a hablar sobre la posibilidad de vender su casa y hacer un viaje para empezar una nueva vida. Pero esta vez, el contexto era diferente. Desde el inicio de la relación, la familia de Elena, en especial una sobrina que vivía en la ciudad, ya estaba en alerta. Las noticias locales, alimentadas por comunicados del FBI, habían cobrado notoriedad en los meses anteriores. Las descripciones del sospechoso y su patrón de actuación comenzaban a circular, aunque sin imágenes públicas, para proteger el desarrollo de la investigación. Sospechando, la sobrina de Elena se puso en contacto con la policía local y relató las similitudes entre el comportamiento del nuevo amigo de su tía y los casos que estaban siendo investigados en otros estados. Con esta información, el FBI decidió actuar de manera silenciosa. Agentes encubiertos fueron posicionados en las inmediaciones de la casa de Elena y en los lugares donde solía encontrarse con Anthony. Durante los días siguientes, los investigadores documentaron cada uno de sus movimientos, los horarios de llegada, las rutas recorridas, los encuentros en cafeterías e incluso las visitas a sucursales bancarias. El punto de ruptura llegó cuando,
una tarde de viernes, Elena fue captada por las cámaras de seguridad de un banco retirando una cantidad considerable de dinero en efectivo. Las imágenes mostraban claramente a Anthony, o Víctor, o Michael, o Eric, según el nombre que estuviera usando, acompañándola discretamente desde el exterior, observando cada uno de sus movimientos. Temiendo que una nueva víctima desapareciera, el FBI decidió intervenir. A la mañana siguiente, mientras Anthony esperaba a Elena a la salida de una pequeña sucursal bancaria en el centro de Albuquerque, agentes federales, acompañados por la policía local, realizaron la detención. La captura fue rápida y sin resistencia. En el momento de la detención, el sospechoso portaba documentos falsificados y una considerable cantidad de dinero en efectivo. En el coche alquilado que utilizaba, los investigadores encontraron teléfonos desechables, tarjetas SIM de diferentes operadoras, mapas con anotaciones de rutas y una lista con nombres de otras mujeres. Algunas de las cuales, según se verificaría después, también eran viudas. La noticia de la detención se difundió rápidamente entre los departamentos de policía de los 3 estados involucrados en la investigación. Pero, a pesar de la captura, el caso estaba lejos de haber terminado. El siguiente paso sería organizar todas las pruebas, tomar declaración a los testigos y, sobre todo, localizar a las víctimas desaparecidas. Además, una nueva etapa estaba a punto de comenzar, la revelación de la verdadera identidad del hombre que, durante más de 3 años, se había escondido tras nombres falsos. Febrero de 2019. Tribunal Federal de Nevada. Con el sospechoso bajo custodia, la primera tarea del equipo de investigación fue simple en concepto, pero compleja en la práctica, descubrir el verdadero nombre del hombre que, hasta ese momento, era conocido por al menos 5 identidades falsas. Las huellas dactilares, enviadas a la base de datos nacional, revelaron una información que sorprendió incluso a los agentes más experimentados del FBI. El nombre real era Leonard Márquez, de 52 años, nacido en El Paso, Texas. El historial criminal de Leonard, hasta entonces, incluía solo pequeños fraudes y delitos de estafa cometidos a principios de la década de 2000. Pero ninguna de las acusaciones anteriores indicaba el nivel de sofisticación o el patrón de manipulación emocional que él había desarrollado en los años posteriores. Durante los meses siguientes a la detención, los investigadores se dedicaron a reunir todas las pruebas necesarias para construir un caso sólido. Testimonios de testigos, registros bancarios, grabaciones de cámaras de seguridad, contratos de alquiler de vehículos, reservas de hoteles y, sobre todo, los documentos encontrados en el portátil incautado en Phoenix. Fueron fundamentales para vincular a Leonard con las desapariciones de Linda Moreno, María Collins y Diana Álvarez. Aunque los cuerpos de las 3 mujeres nunca fueron localizados. Las autoridades contaban con un volumen considerable de pruebas circunstanciales y financieras que apuntaban directamente a Leonard como principal responsable de las desapariciones. Además, los intentos frustrados de estafa contra Ellen Martínez y Elena Vargas fortalecieron aún más el caso de la Fiscalía. A lo largo de 2018, el caso ganó atención nacional. Programas de televisión y periódicos destacaron el patrón de manipulación utilizado por Leonard, generando un debate público sobre los crímenes que explotan las fragilidades emocionales, especialmente entre personas que atraviesan procesos de duelo. En el tribunal, la defensa intentó argumentar que las víctimas habían desaparecido por voluntad propia y que Leonard no tenía responsabilidad directa en sus desapariciones. Pero las pruebas acumuladas durante más de 2 años de investigación debilitaron cualquier intento de minimizar su culpabilidad. Los movimientos financieros, las identidades falsas, el uso de múltiples viviendas temporales y, sobre todo, los relatos emocionales de las víctimas sobrevivientes fueron piezas clave durante el juicio. El momento decisivo llegó cuando la Fiscalía presentó al jurado el contenido completo de la hoja de cálculo encontrada en el portátil de Leonard. Allí figuraban los nombres de las víctimas desaparecidas y detalles personales de otras mujeres que, muy probablemente, serían futuros objetivos.
Al final de un juicio que duró casi 4 semanas, Leonard Márquez fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude financiero, robo calificado, uso de documentos falsificados, manipulación y coerción de víctimas vulnerables, sospecha de implicación en las desapariciones de 3 mujeres, con agravantes por patrón de crimen serial. La sentencia fue anunciada en febrero de 2019 en el Tribunal Federal de Nevada. Leonard Márquez fue condenado a 35 años de prisión en régimen cerrado, sin posibilidad de libertad condicional. Tras la condena, el FBI mantuvo el caso abierto en lo que respecta al paradero de las víctimas desaparecidas. Aunque las investigaciones se cerraron en el aspecto criminal, la búsqueda de respuestas definitivas para las familias de Linda, María y Diana sigue siendo un capítulo aún sin concluir. Las autoridades federales aprovecharon la repercusión del caso para reforzar campañas de alerta sobre estafas que explotan vulnerabilidades emocionales, orientando a comunidades de todo el país a reconocer las señales de manipulación emocional y financiera. Así terminó el juicio de uno de los casos más complejos y emocionalmente impactantes de la década, relacionado con manipulación afectiva con motivación criminal. Pero, incluso con la sentencia dictada, una última pregunta sigue sin respuesta: ¿qué sucedió realmente con las víctimas desaparecidas?